Buenas noches, un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Vamos a seguir trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y convocando a distintas organizaciones, a distintos referentes, a distintos dirigentes que puedan darles un panorama sobre la sostenibilidad, sobre cómo se están manejando los distintos temas de desarrollo sostenible. Esta noche tenemos como invitada a ProColombia, que es la Agencia de Programación, Exportaciones, Turismo e Inversiones Extranjeras en Colombia. Nuestro entrevistado es Gilberto Salcedo, que es vicepresidente de Turismo. Y antes de darle la bienvenida, quiero contar un par de cosas. ProColombia ofrece apoyo integral a través de una red nacional e internacional y con distintas oficinas, con el objetivo de facilitar la internacionalización de sus clientes y cerrar oportunidades de negocio. En este caso, Gilberto es abogado, es especialista en gestión pública y es candidato a magíster en gestión de destinos turísticos. Tiene más de 25 años de experiencia en los sectores públicos y privados. Se ha desempeñado como jefe de gabinete de la Cancillería, secretario general y de Asuntos Internacionales de la ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, y presidente de la Asociación de Transporte Aéreo, entre otras de sus tantas responsabilidades. Conduce desde hace 5 años la vicepresidencia de Turismo en ProColombia, en donde su liderazgo en la estrategia de reactivación de turismo lo hizo merecedor de un reconocimiento global por parte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Esto seguramente Gilberto también nos lo va a contar. Y ya les damos la bienvenida. Buenas noches, Gilberto, un gusto tenerte hoy en nuestro programa. Sandra, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos listos para que hablemos de turismo. Dale, perfecto. Nos gustaría para comenzar que nos amplíes un poco qué es ProColombia, cuáles son un poco sus ejes de trabajo. Mira, ProColombia es la agencia del gobierno nacional encargada de la promoción no solamente de inversión extranjera directa hacia el país, de exportaciones no mineroenergéticas de Colombia hacia los principales, digamos, mercados que tenemos priorizados, y también de turismo internacional, que es el eje económico que tengo a cargo en la organización. Tenemos algo así como 23 oficinas alrededor del mundo que cubren 34 mercados. Y esto, pues digamos, también nos ha venido facilitando y permitiendo pues tener una capilaridad importante y un alcance internacional relevante pues para los ejes económicos que te mencionaba anteriormente. Esa es ProColombia, somos además una entidad que tiene algo más de 30 años, de hecho estamos cumpliendo 31 años de historia y en donde pues claramente, digamos, se ha venido materializando el propósito desde la reforma constitucional que tuvo Colombia en el año 1991, de internacionalizar la economía. Esa es un poco como nuestra misión y nuestro alcance. Perfecto. Sabemos que van a estar participando en el predio de la Rural este próximo fin de semana en la Feria Internacional de Turismo, y nos gustó mucho el eslogan que le han puesto a la presencia de Colombia, ¿no? Esto de que el país es del país de la belleza. Los que, bueno, tuvimos oportunidad de conocer Colombia sabemos que es así. Nos gustaría que nos digas un poco por qué surgió o cómo surgió este eslogan tan interesante y tan lindo. Bueno, mira, varias cosas. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que tuvimos en ProColombia con los años de experiencia que ya te he mencionado es que pues siempre hay que evolucionar y hay que ser, digamos, muy asertivo en la manera de comunicar lo que uno quiere transmitir en términos de un destino. A veces la dificultad, muchas veces, para un país como Colombia, que tiene tanta diversidad, que somos el primer país del mundo en biodiversidad por metro cuadrado, que tenemos más de 100 culturas indígenas vivas, más de 65 lenguajes se hablan en Colombia. A veces explicar el destino no es fácil. Y esto ha tenido desde épocas en que se empezó a hacer promoción internacional. Tal vez te acordarás de ese eslogan que era el riesgo es que te quieras quedar, que fue un Sí. poco un viraje que se trató de darle a Colombia en función de los problemas de seguridad que tuvimos en el pasado y empezar a capitalizar
esos testimoniales de las personas que venían al país o que vivían en el país y que obviamente encontraban en Colombia, digamos, una opción espectacular para visitar. Y ha venido evolucionando a un punto en que llegamos, sobre todo hace un par de años, a la conclusión de que no podíamos seguir con campañas por un lado y con una marca país por el otro. De hecho, nos estamos sirviendo de la marca país de Colombia Co para generar una narrativa que, como tú muy bien lo mencionas, parte de ese eslogan del país de la belleza. Hablamos de una belleza que no es la belleza tradicional o la estéticamente correcta, sino es la belleza que al final del día hay en un destino como Colombia. Y es una belleza que está directamente asociada con la necesidad de preservar, de conservar nuestros activos de naturaleza, nuestros activos de cultura. Como te mencionaba, tenemos somos el país más biodiverso por metro cuadrado, pero también tenemos más de 100 culturas indígenas vivas, más de 65 lenguajes se hablan en el país, somos primeros en orquídeas, segundos en anfibios, primeros en aves alrededor del mundo. Es decir, hay una gran riqueza que trae consigo también no solamente la posibilidad del disfrute vía el turismo, sino también una gran responsabilidad que viene de la mano con la protección y la conservación de estos activos. Luego, ese es el tipo de belleza que al final del día encierra el tema o el eslogan del país de la belleza y que estamos llevando ese eslogan, estamos llevando esa posibilidad a través de una estrategia que hemos denominado de regiones turísticas, en donde estamos explicando además la belleza del país, que está en función de todos estas características que te decía, a través de de 6 grandes regiones turísticas, que son el Gran Caribe colombiano, el Pacífico colombiano, los Andes occidentales colombianos, los Andes orientales colombianos, el Macizo colombiano y la Amazonía Orinoquía colombiana, que además es ese gran corazón verde de Colombia, casi el 40% de nuestro territorio. Es decir, queremos explicar la belleza de Colombia como si tuviéramos 6 países en uno solo. Ese es un poco el concepto al que estamos apelando y que estamos llevando a las ferias, con el que estamos impulsando el país a través de nuestro plan de medios, a través de los diferentes medios digitales, en fin, de todas las acciones de promoción que hacemos desde ProColombia. Perfecto. Estamos próximos, Gilberto, a la COP16 que ustedes plantean, que es como la conferencia de partes. Están trabajando con el tema del convenio sobre la biodiversidad biológica o la diversidad biológica y nos gustaría que nos cuentes varias cosas, pero en principio, con qué expectativa van a esta COP? ¿A quiénes están convocando? ¿Qué acuerdos están pensando en lograr? ¿Cómo está el grado de avance, digamos, de estas tratativas COP? Pues mira, precisamente la COP, tal vez el evento de biodiversidad más importante del mundo. Convoca evidentemente gobiernos y autoridades que tienen ascendencia sobre temas referidos a la biodiversidad, a la necesidad evidentemente de cuidar, de conservar, y está muy, muy bien descrito lo que se pretende también, digamos, desde el país, y es un eslogan que tiene la COP, que es básicamente conectar la paz con la naturaleza. Y no es una paz solamente referida a temas de conflicto armado o de problemas de violencia, sino también es como esa armonía en la que queremos conectar la naturaleza, nuestros activos, con la vida en general. Es decir, dejar un poco de ser esos depredadores que hemos venido siendo los humanos por décadas, que hoy en día tenemos sobre la mesa un problema gravísimo de cambio climático y con ello evidentemente también de poner en riesgo no solamente la biodiversidad, sino la vida en general. Luego, con base, digamos, en este fundamento, la idea es recibir, repito, a estas autoridades que vienen de todas partes del mundo. Son casi 12.000 personas que van a estar en Cali, es decir, en el Pacífico colombiano, ahora en octubre. Y pues nada, esa es, digamos, como la idea. Obviamente va a ser un escenario muy importante, no solamente en términos de política pública de biodiversidad, sino también de atracción de muchos visitantes de muchas partes del mundo, en donde confiamos además vamos a tener también la posibilidad de impulsar a Colombia como destino turístico. Me quedé pensando a partir de lo que comentabas de esta COP16. Nosotros tuvimos oportunidad en varios programas de hablar de lo que pasó en la COP26 el año pasado en Dubái, en noviembre Ujú. 23,
y que las posiciones de Colombia fueron absolutamente claras y lamentablemente no acompañadas por todo el resto de América Latina, pero con mucha fuerza y con mucha potencia. Y entonces pensaba si hay alguna forma de linkear la tarea de esta COP16 con los planteos de la COP26, como para también unificar algún tipo de criterio para las próximas conferencias internacionales por venir, ¿no? Las más Claro, amplias, pues digo. mira, a mí me trasciende un poco el tema específicamente de la política pública de medio ambiente, eso es más Ujú, un tema del sector de medio ambiente. Sin embargo, lo que ujú. te puedo decir desde turismo, que es el campo de mi acción, hay una cosa que es muy importante y es que hay una decisión del gobierno nacional de acompañar esta posición a la que tú estás haciendo mención desde turismo, viendo el turismo como una de esas industrias verdes que al final del día va a apalancar la transición energética y la descarbonización de la economía. Es decir, hay un propósito muy bien definido por el presidente de la República de Colombia, en donde nos ha dicho siquiera a 2030, precisamente para lograr esa transición energética, para lograr esa transición económica también, pues es muy necesario que el turismo entre a jugar un lugar protagónico. Y fíjate que en eso venimos haciendo una tarea también muy relevante. Cerramos el año 2023 con algo cercano a los 6.100.000 visitantes llegando al país. Esto representó un crecimiento del 29% en visitantes respecto del año 2022 y en lo corrido del presente año no hemos sido inferiores al reto. Seguimos creciendo en visitantes casi a un 8%, con algo cercano entre el periodo enero-julio del orden de los 3.700.000 viajeros internacionales llegando al país. Y una cosa que es más relevante aún y es precisamente esa generación de divisas que trae consigo este flujo de turistas. Para el año 2023 cerramos con 9.000 millones de dólares, es decir, $9 billion. Esto fue también un crecimiento del 22%. Y en lo corrido del primer semestre del presente año estamos en algo cercanos a 4.700 millones de dólares, con un crecimiento también respecto del mismo periodo del año anterior del orden del 15%. Luego, ese propósito de transición energética, ese propósito de apalancar esa migración económica y de descarbonización de la economía, pues venimos haciendo la asignatura de manera juiciosa y pues sostenible, que además es la manera en que creemos que se debe hacer el turismo, no solo por la consideración de calentamiento global, del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, sino porque claramente tenemos que conservar esos activos que hoy en día son los que soportan y son la base precisamente para el ejercicio del turismo en Colombia. Y he estado viendo que tienen más del 30% del país declarado como área protegida y teniendo en cuenta este flujo tan importante de viajeros que han tenido, estos más de 6 millones que comentabas vos, me gustaría que nos cuentes un poco de qué forma articulan, incluso con la sociedad civil dentro de Colombia y demás, para que efectivamente puedan trabajar un turismo que sea sostenible. Pues mira, yo me atrevo a decir sin temor a equivocarme que tal vez una de las principales funciones que hacemos desde ProColombia es precisamente la articulación entre el sector privado y el sector público para lograr este tipo de propósitos. De hecho, desde un programa que tenemos, que hemos denominado Ruta Exportadora, en donde no solamente hacemos capacitación y entregamos contenidos relevantes para la internacionalización de turismo, sino que ayudamos a adecuar y ayudamos también a definir productos, experiencias, cómo lo deben hacer los destinos, precisamente para que no solamente conecten con las tendencias internacionales, sino para que lleven inmerso ese ADN de sostenibilidad del que te hablaba anteriormente. Y es así, y te voy a poner un caso concreto de lo que está sucediendo en Colombia. Mira, te decía, Colombia número uno de aves en el mundo. Con base en esta premisa, sabemos que esto es un gran atractivo para, sobre todo, los públicos especializados. Hoy, además, en turismo, parte del nombre del juego es tener nichos de alto valor en donde casi que por invitación vamos a las asociaciones internacionales de protección y de conservación de naturaleza y particularmente de aves, que las hay de gran importancia, como por ejemplo Audubon. A ellos
Con ellos empezamos a hacer un trabajo para identificar las rutas, para identificar los destinos, para que sus afiliados empiecen a venir al país. Ellos llegan a sitios que incluso muchos de ellos estaban en un muy buen nivel de conservación, precisamente porque estaban en medio del conflicto armado que hubo en Colombia. Entonces, llegan a estos destinos, empiezan a conectar con las comunidades se vuelven parte de estas cadenas de turismo, bien como guías, bien como operadores turísticos, bien como proveedores de cualquier tipo de bien o servicio dentro de la cadena turística, generan ingreso, digamos que no veían antes en su lugar de residencia, es decir, el lugar de residencia pasa a ser un lugar de generación de ingreso. Estas asociaciones llegan a conservar. Los locales se dan cuenta que la mejor manera de mantener ese ingreso es conservando. Y así empezamos a generar unos círculos virtuosos alrededor de este tipo de experiencias turísticas. Ese es el tipo de turismo que estamos viendo en Colombia y te lo puedo poner en ejemplo, en otros ejemplos, perdón, también en comunidades, por ejemplo. En este momento me encuentro, por ejemplo, en Valledupar, donde estamos justo al lado de la Sierra Nevada de Santa Marta, que hasta hace unos años, según Naciones Unidas, era uno de los, era en ese momento el lugar más irreemplazable del planeta, porque tiene Ujú, absolutamente todos los pisos térmicos, desde el nivel del mar hasta nieves perpetuas en los picos, en donde hay una variedad de aves, en donde además hay cuatro comunidades indígenas, los cogis, los cuancuamos, los arhuacos, em, viven en la Sierra Nevada, son guardianes, además de la naturaleza y de la cultura de ellos, y adicionalmente, pues digamos, hay ya una conexión con algunos de ellos para efectos de hacer turismo. Es decir, tú, por ejemplo, hoy en día puedes venir a la Sierra Nevada de Santa Marta, ir además a hacer un trekking, una caminata, además son caminatas bien exigentes, pero son absolutamente fantásticas, de 3 días hasta un sitio que se llama Ciudad Perdida, que dicho sea de paso es un activo arqueológico más antiguo que Machu Picchu, pero con la ujú. diferencia de que no es solamente ruinas o solamente una remembranza a las construcciones de antaño, sino que son todavía sitios sagrados y activos para los indígenas que están poblando la Sierra Nevada de Santa Marta. Luego, eso además es lo que empieza a hacer la diferencia, ¿sabes? Como cómo vinculas a la comunidad, cómo le das el valor no solamente turístico, sino cultural a este tipo de destinos en Colombia y empiezas adicionalmente a traer gente que realmente aprecia este tipo de lugares. Luego, por eso lo estás viendo, la tasa de crecimiento de visitantes este año en Colombia, te lo decía, está del orden del 8%. La de divisas está del orden del 15%, es decir, está creciendo por encima de lo que crecen los visitantes. Y esto lo que nos da también es un indicador claro de que no solamente estamos trayendo más, sino estamos trayendo mejor. Ujú, ujú. Gilberto me preguntaba cuando estabas contando esta forma de vincularse, de articular distintos sectores. Colombia tiene mucha tradición, sobre todo académica, en la temática de la responsabilidad social empresaria o la responsabilidad social corporativa o la responsabilidad social a secas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean claramente hacer alianzas estratégicas para estos temas. ¿Ustedes se vinculan a través de alianzas estratégicas o bien ejercen cierta rectoría en el marco de ProColombia, generando políticas públicas activas para atraer a ese sector, a ese tercer sector eventualmente y hacer algún tipo de complementariedad entre lo que es la política pública turística, en tu caso en ProColombia, con acciones responsables desde el sector privado? ¿Cómo lo trabajan? Si es con políticas Claro. públicas o con alianzas. No, mira, es a través de alianzas. O sea, Bien. nuestra labor está enfocada a articular alianzas de manera permanente. Además, me atrevo a decir que Colombia, como tú muy bien lo sugieres, tiene una institucionalidad no solamente pública de mucha tradición, una democracia muy estable, sino también una institucionalidad del sector privado espectacular, de muchos años. Y de hecho, con una acción muy activa en las propuestas también de política pública y que trascienden además del sector turismo. Fíjate, la Asociación de Empresarios de Colombia, la ANDI, por ejemplo, es la que ha creado, por ejemplo, todo el sistema de parafiscalidad en el sector laboral. Es quien ha Ujú, creado, quien ha creado la institucionalidad del SENA como un centro de capacitación multinivel y multisectorial
en el país. Es decir, aquí hay siempre una conexión que para nosotros es fundamental y en turismo aún más, ¿sabes? O sea, nosotros somos la punta de lanza en la promoción, pero la operación está en manos del sector privado y el sector privado, gracias, digamos, a una relación de confianza que se ha construido por muchos años y con la institucionalidad, los gremios del turismo, los gremios hoteleros, de las agencias de viajes, de los turoperadores, trabajan de manera permanente con nosotros en la construcción de este propósito. De hecho, fíjate que el financiamiento o el principal financiamiento de la promoción turística internacional se hace a través del Fondo del Turismo. El Fondo del Turismo es una entidad pública, pero que en su junta directiva, en su comité directivo, tiene más integrantes del sector privado que del sector público. Y allí se toman las decisiones de los más importantes proyectos, no solo de promoción, sino de competitividad para el país y adicionalmente de infraestructura turística. Luego, esto es, Mincho, te diría que es la piedra angular de el éxito que hoy en día podemos decir viene mostrando el turismo internacional en Colombia. Bien, nos gustaría que nos cuentes un poco del reconocimiento que recibió Colombia en el 2020, el premio Top Performer, que definitivamente lo recibiste vos personalmente por toda tu plataforma y tu tarea de reactivación del turismo en Colombia, de la convocatoria a más visitantes. Contame cómo se disparó la estrategia fuerte, qué fue lo que vieron para que Colombia tenga este reconocimiento tan importante. Pues mira, si bien el reconocimiento estaba dirigido a una persona, o sea, a mí, eso no, digamos, no lo tomo ni con egocentrismo, ni mucho menos, es realmente un reconocimiento a mi equipo y a todos los empresarios que de alguna manera en Colombia se dieron, digamos, o nos copiaron la idea de tomarnos ese periodo, sobre todo ese encierro tan bárbaro al que fuimos sometidos casi de 6 meses aquí en Colombia. Decíamos que ese periodo, más que un periodo de aislamiento, era un periodo de alistamiento. Y nos lo tomamos literalmente. Esto no solamente era una frase en vacío. De hecho, mira, en medio de la pandemia nos ideamos junto con el sector privado la creación de un club de innovación y de producto turístico, Bien. donde en ese momento más de 130 empresas se vincularon y empezaron junto con ProColombia a pensar cuáles eran las tendencias, hacia dónde estaban yendo los nuevos perfiles de viajeros, cuáles eran las nuevas oportunidades que surgían para el país. Y gracias a ese propósito se empezó a generar una dinámica espectacular que hoy en día todavía la tenemos viva. De hecho, ya vamos por la tercera edición de este club. Pero no solamente fue eso. Hicimos, de hecho, de la mano de todo el equipo que tenemos en Colombia y alrededor del mundo, una planeación por escenarios. Porque nadie en ese momento sabía qué iba a pasar, si se abría en un mes, si se abrían dos o en seis, cuáles iban a ser los impactos. Hicimos una planeación muy juiciosa junto con todas estas tendencias que íbamos recogiendo de lo que íbamos mirando que iba sucediendo en la industria y logramos armar un plan de reactivación muy robusto que evidentemente puso a Colombia no solamente en el radar de los viajeros, sino en el contexto internacional en general. Hoy, digamos, podemos decir repito, sin ningún tipo de narcisismos ni egocentrismos nacionales, que Colombia es uno de los países de mayor recuperación a nivel continental. De hecho, cuando miras el caso de Colombia, estamos casi un 134% al cierre del 2023, mientras que países, por ejemplo, como Perú, están cerca todavía del 53%. Costa Rica todavía estaba, creo que en algo cercano al 75% de recuperación frente a la prepandemia. Es decir, muchos de los países todavía en la región venían o vienen todavía remontando lo que tenían antes de la pandemia. Colombia está contando una historia completamente distinta. Y ahí hay un tema también que fue fundamental. Y es que dentro de esa planeación, una de las decisiones que tomamos, que créeme, no fue una decisión fácil, fue mantener la promoción activa, incluso en los momentos más críticos y de mayor encierro. La gente nos decía, ustedes están locos, eso es quemar plata, eso no debería ir por ahí. Pero al final del día, fíjate, logramos en ese momento hicimos una campaña que tenía como tres tiempos, que además los planeamos tal cual, una en la que íbamos diciendo que no era un tema comercial, que íbamos a avanzar más como en el cuidado que debía tener la gente, otra segunda etapa que ya fue cuando medio se empezó a mover la economía a nivel nacional,
en donde ya se empezaban a dar algunas puntadas y finalmente ya la apertura, que fue en septiembre de ese año 2020, y mantuvimos todo el tiempo ese mensaje en nuestro plan de medios internacional, en los diferentes piezas y en las diferentes acciones que hacíamos en los mercados internacionales. Y en ese momento logramos incluso, ay, es que no me acuerdo exactamente el número, pero fueron creo que algo cercano a 250 millones de impresiones en los mercados priorizados por ProColombia, lo cual mantuvo a Colombia en el top of mind de los viajeros internacionales y lo vimos inmediatamente después. Eso fue casi como arrancó a abrirse el país y en menos de 6 meses Colombia había recuperado gran parte de su conectividad aérea. Estábamos dentro del top 20 de los países a nivel global en recuperación de la conectividad aérea. Empezamos a diversificar destinos. De hecho, pasamos de tener vuelos internacionales en 8 destinos antes de la pandemia a tenerlos en 11. Luego, esto empezó también una estrategia de descentralizar, de incorporar otras experiencias y otros destinos dentro de lo que estábamos ofreciendo en los mercados internacionales y hubo mucha sincronía, repito, con el sector privado, que además no solamente estuvo de acuerdo con esta programación que hicimos, con este plan que llevamos a cabo, sino también empezaron a ejecutarlo de una manera, digamos, muy consciente y muy en sintonía con lo que estábamos planteando desde ProColombia. Perfecto. Bueno, para terminar, Gilberto, me gustaría, ya que este fin de semana es la Feria Internacional de Turismo y ustedes vienen con este eslogan del País de la Belleza y va a estar Colombia presente con un stand y con mucha participación en las actividades, te dejo el final para una convocatoria no solo a la Feria Internacional de Turismo, sino también a Colombia. Así que es todo tuyo el último mensaje para todos nuestros televidentes y ojalá que puedan todos participar o ir a visitarlo. Gracias, Alessandra. Mira, no, para nosotros no solamente es un gusto, sino es absolutamente estratégico estar presentes en la Feria Internacional del Turismo en Buenos Aires. Venimos de manera consistente porque además Argentina por sí mismo, pero los mercados de Sudamérica allí presentes son parte de los mercados priorizados por Colombia precisamente para la atracción de turismo hacia el país. Vamos a ir con 26 empresas a esta feria. Es la presencia más grande que hemos tenido en los últimos años. Esto nos va, obviamente, se va a traducir en expectativas de negocio importantes, no solamente con Argentina, sino con todos los países de la región, y en donde además vamos o somos testigos, digamos, de la efectividad y de la digamos, del buen relacionamiento que permite esta plataforma que es la Feria Internacional de Turismo. Luego, la invitación no solamente es al público profesional, sino a todos los viajeros que de alguna manera tienen curiosidad de qué viene, qué tiene Colombia, qué otras experiencias estamos ofreciendo. Y ahí, mira, yo creo que la gente se va a deleitar. Hoy en Colombia se pueden hacer safaris en la Orinoquía colombiana. Hoy en Colombia puedes ir a avistar el cóndor de los Andes, que además es una de las especies en vía de extinción, en un lodge de lujo cerca a Manizales, en Villa María Caldas, una cosa espectacular. Puedes ir a la Sierra Nevada de Santa Marta a hacer turismo con las comunidades indígenas, a conocer su ancestralidad, a conocer su cosmología. Puedes, por ejemplo, ir a Medellín y tener toda una conexión con el proceso de transformación social que tuvo esa capital, que en un momento tuvo el estigma de ser la capital casi que del narcotráfico a nivel global, y hoy es una de las ciudades más innovadoras del mundo, no dicho por mí, sino por el World Economic Forum, en donde además puedes conectar todo lo que sucedió allá, que además le genera mucha curiosidad a la gente, cuáles fueron lo que pasó en los años 80, los 90, en la época del narco, cómo fue evolucionando esta ciudad de manera muy positiva y hoy tienen una experiencia turística que va desde el Museo de Memoria Histórica para dar un contexto real de lo que sucedió históricamente en Medellín, hasta ir a compartir con las comunidades que estuvieron en ese momento en la mitad del conflicto y que hoy hacen parte de la cadena turística también en lo que se denominan las comunas, que es algo así como las favelas en Río, y en donde puedes conocer esa historia de Medellín a través de arte urbano, de grafitis, a través de la música, de diferentes actividades lúdicas magníficas que se han venido creando y que se han venido desarrollando en esta zona del país. Esto solamente para darles un panorama, el Pacífico colombiano con una gastronomía que es el secreto mejor guardado que hay en el país.
esa cultura afro tan arraigada que tenemos en Colombia y de la cual nos sentimos tremendamente orgullosos, le pone literalmente un sabor a selva y mar a nuestra comida y esta es una zona, digamos, que vale mucho la pena. Em, Tienes también toda la zona de los Andes orientales colombianos, donde está Bogotá, donde están los Santanderes, que también es una zona poco explorada por viajeros internacionales y que tiene tal Ujú. vez las mejores experiencias de aventura que puedes encontrar en el país. El sur del país, esta Amazonía orinoquía que te decía es el 40% del territorio nacional lleno de naturaleza, los safaris que te hacía mención, pero también otras tantas experiencias. Puedes ir por el río Magdalena, nadar con toninas, con los delfines rosados, puedes conocer pictografías de más de 14.000 años de antigüedad en estado natural, en medio de la selva. Es decir, hay una diversidad de productos que van más allá de los destinos tradicionales. Fíjate que no te hablé ni de Bogotá ni de Cartagena, Sí, claro, pero que al final del tremendo. día encadenan muy bien. Es decir, la invitación es a conocer Bogotá, a conocer Medellín, a conocer Cartagena, pero a encadenar con estas experiencias que están en cada una de estas 6 regiones turísticas. Excelente, Gilberto. Próximo destino turístico, Colombia. Así que muchísimas gracias, que tengas muy buenas noches. Un gusto haber estado con vos hoy. Buenas noches para ti, Alessandra. Gracias. Este año fórmate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad. Y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral. Te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, vídeos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible. Y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.